digital. Y vamos a tratar de averiguar en estos 45 o 50 minutos, más o menos, que es lo que estaremos juntos alrededor de este tema, pues intentaremos ver si eso que viene a llamarse transformación digital, en lo que son nuestras empresas, nuestras organizaciones, en nuestra vida profesional, pues supone un impulso, supone un viento enriquecedor, supone una transformación hacia lo mejor, o si nos vamos a ver arrastrados por algo que nos rodea, que no tiene parada posible y que probablemente nos esté afectando a todos en mayor o menor medida. Voy a dedicar solamente un par de minutos para que me conozcáis un poco, ya que vamos a compartir los próximos minutos. Como decía Silvia, yo soy Juan José González, soy ingeniero superior de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid. Y bueno, ahora mismo soy socio director de Septer, una empresa que se dedica precisamente a aplicar tecnología en la transformación de las industrias y de los productos. Por supuesto, como veis, pues colaboro con UADIN en sus másteres y programas. Bueno, mi trayectoria profesional viene del mundo del desarrollo hardware y de las telecomunicaciones. Lo primero que empecé a desarrollar fueron equipos para poder comunicar cosas y sensores que entregaran información, cuando todo esto no se llamaba ni Internet de las Cosas siquiera. Luego apliqué todos esos conocimientos a sectores transversales de la industria. Estuve trabajando en temas de Smart Cities, en mi época, todas estas empresas son de mi época de Santander. Estuve trabajando en temas de transporte y logística, también estuve viendo temas de energías renovables. Y ya en mi época de Zaragoza, que es desde donde resido actualmente, pues seguí con el concepto de Smart City. Y también en ELT pues, tuve la fortuna de poder dirigir la empresa durante 1 año y medio y liderar un proceso de transformación basado en tecnología en el mundo de la iluminación, ¿no? También pertenezco, como decía Silvia, a Blockchain Aragón, soy uno de los fundadores y llevo la vocalía de emprendimiento de Tecnara, que es la asociación TIET de Aragón. Bueno, sin más, cuando visito empresas y tratar de comprender si la transformación digital es para ellos algo que están haciendo correctamente o no, pues lo que me encuentro muchas veces es esto. Es decir, lo que encuentro es una maraña impresionante, una confusión bastante grande entre términos, conceptos y demás. Por ejemplo, si yo soy una empresa, como veis ahí, pues que hago algo muy normal, a mí que determinadas consultoras me hablen de palabras mágicas y maravillosas y que me hablen de temas como, bueno, pues ciertos paradigmas, conceptos, estadísticas, pues me da cierta información, aunque me genera confusión. También me hablan de cómo, esas consultoras me hablan de cómo todo eso de la transformación digital va a afectar a mi empresa y a mis clientes y a mi manera de hacer marketing y a mi manera de vender. Pero también me hablan y leo y veo mucho sobre tecnología, con una mezcla tremenda de conceptos como IoT, realidad aumentada, pero también mezclado con RFID, Bluetooth, conceptos complejos que me llevaría toda una vida a poder entender en su completa magnitud. Y también incluso se me llena la cabeza de palabras que no voy a entender nunca, ¿no? Yo que lo que quiero es ganar dinero con mi empresa, que quiero saber qué es lo mejor para mi negocio y que además no sé si estoy en el momento adecuado para hacer cambios y transformaciones, todo esto me supone pues mucha confusión. Como veis aquí a la derecha arriba, me preocupo de si esto de la transformación digital pues tiene algún riesgo o va a suponer algún inconveniente dentro de mi modelo de negocio. Bueno, pues voy a poneros, y creo que son 2 ejemplos que conocéis probablemente, pero quiero darles otro enfoque. Supongo que todos conocéis Kodak. Los que todavía hacemos fotografía analógica, pues seguimos utilizando sus productos. Fijaos, Kodak fue una empresa que se fundó en el 1888, nada menos. Y allá por 1962, ya empleaba a unas 75.000 personas, ¿de acuerdo? Y facturaba, pues no sé, aproximadamente 1.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Es decir, su despliegue, su éxito en su modelo de negocio era arrollador, ¿no? Fijaos cómo era de arrollador ese éxito que, bueno, que se centró ya en el modelo de negocio de vender cámaras a bajo coste para que sus consumidores, sus clientes, compraran sus películas.
Esto sonará al negocio ahora mismo de las impresoras, por ejemplo, ¿no? En su historia tuvo un bajón importante de ventas y nos da la primera pista de lo que pudo pasar con Kodak, más allá de que todo el mundo os diga que fue un problema de no adaptarse a la tecnología y de la fotografía digital, etcétera, y ahora hablaremos de eso. Pero la primera pista nos la da que apareció Fuji. Y ellos no pensaban que pudieran tener competencia y ya por el 1997 cayeron un 10% de ingresos porque no supieron adaptarse a la competencia. Irónicamente, Kodak, no sé si lo sabéis todos, pero fueron los primeros que sacaron una cámara digital, esa que veis ahí, fue por el año 1975. Sí, lo de la derecha, lo del lateral es una cinta de cassette, correcto. Entonces, podríamos decir que la tecnología ni les resultó extraña y al contrario, tuvieron patentes en impresión de fotografía digital incluso. Incluso trabajaron para Apple y le construyeron las primeras QuickTake que desarrollaron, ¿no? En el año 2005, incluso Kodak lideró en Estados Unidos la venta de cámaras digitales. Eso es una cámara digital de Kodak. Sin embargo, en 2012 se fue a la bancarrota. Podemos pensar que la tecnología los arrolló, que es lo primero que nos dicen cuando nos hablan de transformación digital, pero también podemos pensar quizá que en el caso de Kodak estábamos hablando de un miedo tremendo a la pérdida del negocio tradicional y a su modelo de negocio, quizá mucha resistencia al cambio, quizá subestimar en cierta manera esa tecnología, pensaban que era una línea de negocio, pero no que iba a sustituir la tecnología que ellos manejaban, ¿no? Es decir, el caso de Kodak nos da una primera aproximación de que quizá la transformación digital no consista solamente en tecnología. Y eso lo vemos muy bien con Nokia. Todos conocéis el 3310, el modelo más exitoso de Nokia en mucho tiempo, ¿no? Esta empresa lideró la fabricación de teléfonos móviles a principios del siglo XXI, ¿no? Pero fijaos, una década después tuvo que aliarse con Microsoft para no desaparecer y aún así pues han desaparecido del mercado. El CEO de Nokia en su último discurso dijo algo así como: si no hemos hecho nada mal, pero de algún modo hemos perdido. Y efectivamente, esta es una empresa tecnológica que estaba perfectamente adaptada a la tecnología, alineada, pionera, y que sin embargo la tecnología le arrolló. ¿Qué pudo pasar en Nokia? Pues fijaos, Nokia, lo que quiero destacar no es eso, que hayan venido los smartphones y hayan desaparecido y no se hayan adaptado. Lo que quiero destacar de Nokia es que lo que ocurrió fue que el personal de Nokia se había, por decirlo de alguna manera, dormido en los laureles. Eran gente que, bueno, tenían gran iniciativa emprendedora, que tenían un montón de proyectos, que todos eran innovadores y que iban dando reportes según la compañía iba yendo peor, de que todo iba perfectamente porque sencillamente tenían puro y simple miedo, no a los competidores o a salir del mercado, sino a perder su estatus. En el caso de Nokia, no solamente es tecnológico, sino también de gestión del personal interno, de gestión de los flujos de información entre sus empleados y de gestión de la innovación desde el punto de vista de las personas, ¿no? y de los cambios. Muchos más casos. Todos nos asustamos mucho cuando, aparte de Kodak y Nokia, vemos que los taxis tienen problemas, como aplicaciones como Uber o Cabify, que las agencias de viajes tienen problemas, que las tiendas, el retail, ya no sin ir más lejos, empiezan a cuestionarse su modelo de negocio. La gente ya no quiere ir a comprar a una tienda, lo que hace es comprar por internet. Es decir, en todos los negocios estamos viendo la transformación digital más que como una oportunidad, casi como una amenaza. Es decir, nos sentimos de cierta manera amenazados. ¿Nos arrasará todo esto? Nos preguntamos, ¿no? También, por otro lado, y en el otro extremo, lo que tenemos y lo que oímos es que, bueno, hay mucha exageración en el tema de la transformación digital, su importancia y la necesidad o no de implementarla en las empresas y en los negocios, ¿no? De todos los sectores. Hay vendedores y medios de comunicación y vamos aumentando una burbuja porque vienen los consultores, que además son carísimos y ofrecen unas ideas fantásticas de liderazgo alrededor de la transformación digital. También oímos hablar, y es algo que se le da publicidad, de muchos experimentos de alto perfil, es fantástico, y seguimos aumentando la burbuja. Algunas historias de éxito que nos emocionan alrededor de la transformación digital, y puede que en nuestras organizaciones haya un CIO que acabamos de contratar, carismático, o un director de sistemas de información, sencillamente, que sean unos visionarios y les guste la tecnología. En cualquier caso, las expectativas, el exceso de expectativas es lo que, entre lo que nos movemos, entre ese exceso de expectativas y el miedo, ¿no? Hay un tercer factor. Conocéis esta firma,
Bueno, pues a día de hoy, en este momento, está dejando de ingresar 740 millones de dólares mensuales y tiene unas pérdidas en stock de 325 millones, porque tiene todos sus establecimientos cerrados, obviamente. ¿Por qué ni siquiera son capaces de saber qué van a hacer el resto del año? ¿Por qué les está pasando esto? Porque Primark no tiene tienda online. Sencillamente no tiene tienda online. Entonces no puede mover su negocio de otra manera nada más que abriendo sus tiendas. Es lo que se llama el escenario de estrategia imprevisible. De repente todo cambia y no estamos preparados y nos pilla el toro. Es el viejo principio de que si me va bien, ¿para qué me voy a transformar? Entonces, podríamos decir que hay empresas, en este caso es el COVID, pero puede ser cualquier otra cosa, hay empresas que dirigen su transformación pues, a golpe de necesidad. ¿Qué nos ocurre con esto? Pues que corremos el riesgo de aplicar tácticas y no estrategia. Y que todo lo que nos vamos a gastar, que va a ser mucho por hacerlo deprisa y corriendo y por tratar de salvar una situación, todo lo que nos vamos a gastar, además, no sirva para nada. Porque una vez que pase la situación que ha provocado el cambio, no hayamos hecho las cosas como teníamos que hacerlas para que continuara, ¿no? Aquí ya, cuando oímos casos como estos, cuando la necesidad aprieta, es cuando realmente queremos saber algo más de transformación digital. Más allá de estos casos y más allá de lo que vamos oyendo, que sean más o menos terribles o más o menos maravillosos, lo que está claro es que algo está ocurriendo. Estamos observando alrededor nuestro cómo va desapareciendo la línea divisoria entre sectores empresariales e industriales. ¿Quién le iba a decir a los fabricantes, a los concesionarios de coches que iban a vender seguros, por ejemplo? También estamos viendo como algo fundamental que veremos que lo es, que es que el dato es el activo más valioso. El dato es el activo más valioso que pueden tener las empresas ahora. También vemos que estamos cada vez más yendo a un modelo de negocio basado en servicios, pero no siempre. Hay veces que del producto pasamos al servicio, pero también hay servicios que han pasado al producto. Y pues no sé, por ejemplo, imaginaros Google cuando compró Nest, que no dejan de ser unos termostatos que ponemos en la pared. Y alrededor de ese producto lo que hace es incrementar su digitalización y su grado de servicio. Pero también estamos en una sociedad alrededor nuestro que exige, pide una personalización masiva, que no quieren un estándar, que quieren que las cosas se adapten a sus necesidades. Estamos pasando de modelos de transacción en el que yo le vendo algo a alguien y ese alguien no lo vuelvo a ver, a un modelo relacional en el que yo trato de que esa relación con mi cliente sea a largo plazo, en el que podamos establecer un marco en el que mi cliente pueda compartir sus experiencias con mi producto, conmigo o con sus relaciones sociales. Y finalmente estamos observando cómo hay unos procesos acelerados de intermediación y desintermediación. Sectores en los que trabajábamos hacia jugadores intermedios dentro de la cadena de valor han desaparecido y tenemos que ir directamente a los clientes, y al contrario, hay sectores en los que aparecen jugadores intermedios que me alejan, en cierta manera, de mi cliente final. Y después también lo vemos con nuestros clientes. Todos nuestros clientes, trabajéis en lo que trabajéis, hagáis lo que hagáis, piden más, esperan más, mucho más. Las expectativas son altísimas. Y además lo piden, sea lo que sea, integrado en un media, ¿no? Que se integre en su vida normal, en forma de vídeo, que sea móvil, visual, virtual y social. Y además más personalización todavía de lo que os decía antes. Y quieren que todo sea rápido y que todo mejore constantemente y que todo se renueve y que tener un nuevo móvil cada 3 meses y, si es posible, cada mes. Y además piden que ellos puedan tener control sobre todo lo que es su vida desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Insisto, sea el sector que sea en el que estemos trabajando. Y además ya se han acostumbrado a que todo comunique. Cosas con cosas, cosas con personas, personas con cosas, ¿no? Y al final los clientes pues eligen ellos la tecnología y eligen ellos lo que quieren de nosotros. Y por mucho que hasta ahora les hayamos ofrecido algo que les gustaba y que lo necesitaban, al final van a elegir lo que ellos quieran. Muy bien, en este panorama podemos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Quizá nos ayude a comprender un poco lo que está ocurriendo. Estamos en lo que Alvin Toffler llama la tercera ola. Bueno, la primera ola fue la revolución agrícola y duró, pues fijaos, desde el año 8000 a.C. hasta el siglo XVII, es decir, unos 10.000 años. Aquí el ser humano pasó de nómada y cazador a sedentario y a recolector, y fue lo que, ya digo, Alvin Toffler llama la primera ola. La segunda es la revolución científica e industrial.
Pero fijaos, esta ya duró solamente 2 siglos, casi, no llegó a 2 siglos. Del siglo XVII al XX. Aquí aparecen los mercados masivos, pues estamos en una sociedad sincronizada, masificada y centralizada, ¿no? La tercera ola es descentralizada. Ya no tenemos, o tenemos cierta tendencia a la descentralización, o una fuerte tendencia a la personalización y, bueno, la comunicación entre muchos y bidireccional, ¿no? Entonces, esta tercera ola no es que exactamente desestructure las anteriores, va a convivir con ellas, y se solapará en el tiempo con ellas, pero estamos pasando de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, y eso es lo que hay que destacar de esta tercera ola, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar realmente de que el proceso de transformación digital es una disrupción? Pues se les dibuja esto de la disrupción. Ahora, y a lo largo de la charla veremos por qué. ¿Es realmente disruptivo lo que está ocurriendo o ha sido una evolución de distintas tecnologías y distintas tendencias a lo largo del tiempo? Si nos fijamos solamente en la tecnología, pues bueno, vemos que ha habido unos avances tremendos en la electrónica, en el desarrollo electrónico. Fijaos que la tecnología es la base de la transformación digital, aunque como veremos no es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no?, para conseguirla. La electrónica, como os decía, pues ha ido desarrollando productos cada vez más baratos, con más potencia, con más capacidad, y que ha permitido que determinados dispositivos los llevemos en nuestros bolsillos o que invadan nuestra vida normal, ¿no? Por otro lado, ha ido evolucionando la informática y los sistemas de almacenamiento. Hemos pasado a la nube, tenemos sistemas abiertos, tenemos sistemas con unos interfaces de usuario fantásticos, sin desarrollo software que alcanza absolutamente todos los sectores económicos. Y finalmente, la tercera pata es las comunicaciones. Creo que nadie duda ya de que el móvil ha sido la gran revolución, el poder llevar los servicios en el bolsillo ha sido la gran revolución, y todos los sistemas de comunicaciones han ido creciendo en paralelo con lo que conocemos como 4G, 5G. Tenemos otros muchos, habéis oído hablar de Bluetooth, del Wi-Fi, es decir, los sistemas, las redes de comunicaciones han hecho posible que esos dispositivos se conecten con la nube para poder procesar unos datos. Cuando juntamos todo esto, lo que tenemos es la exponencial. Tenemos que todos los cambios, todos los efectos que genera esta convergencia tecnológica genera un avance en todos nuestros servicios, en todos nuestros dispositivos exponencial. Muy rápidamente, para que veáis un poco esta evolución, fijaros que las líneas aéreas, los aviones, el uso de un avión tardó 68 años en establecerse. Si os fijáis en toda esta secuencia de eventos, de dispositivos y de servicios habituales en nuestra vida cotidiana, vemos que la aceleración, el tiempo con el que ha tardado en ser adoptado por la sociedad cada uno de estos servicios, cada vez ha ido disminuyendo hasta llegar a los tremendos 19 días del Pokémon Go, ¿no? Daos cuenta que hemos empezado en 68 años y hemos acabado en 19 días. Aquí vemos que esta convergencia tecnológica ha posibilitado que determinados dispositivos, servicios hayan crecido de manera exponencial y ahí se hayan adaptado de manera exponencial. Todo esto está basado en la famosa ley de Moore, solo la voy a mencionar. Moore decía, allá por el 60 y tantos, que cada 2 años iba a doblar el número de dispositivos encerrados dentro de un chip. Los dispositivos son los transistores, es el más básico que hay en la electrónica y que permite que un microcontrolador, un microprocesador, un ordenador, un móvil puedan hacer sus funciones, ¿no? Esto no solo no se ha cumplido, él pensaba que decía que iba a ser válida 10 años, no solamente ha durado 10 años, sino que se ha extendido hasta la actualidad, ¿no? Eso, por poner un ejemplo muy rápido para entender la ley de Moore y cuando lleguéis a hablar de ella sepáis de qué hablamos. Imaginaos que cogemos un Ford Mustang del año 1965, y le aplicamos la ley de Moore. Imaginaos que ese Mustang sufriera o tuviera la misma evolución que la electrónica desde entonces, ¿no?, aplicando la ley de Moore. Bueno, pues lo que ocurriría con este Mustang del 65 es que en el año 2012 ya hubiese alcanzado el doble de la velocidad de la luz y que además, por esas fechas, en términos de rendimiento, los consumos del coche fueron 1 litro cada 101 millones de kilómetros. Esto que es maravilloso en la electrónica y que me podéis decir que es específico de la electrónica, pues resulta que no. Hay una extensión de la ley de Moore que la defiende figuras como Kurzweil, que es el gurú de la inteligencia artificial de Google, nada menos, y que dice que
que esto es la ley de rendimientos acelerados, es decir, que hay patrones de duplicación desde el año 1900, mucho antes que la ley de Moore, generados por la tecnología, ¿no? Lo que ha provocado esta exponenciación o este crecimiento exponencial de la tecnología es que la información, los datos, también crezcan de manera exponencial. Y os recuerdo que los datos son la base de las empresas que asumen o que empiezan a trabajar con una transformación digital, ¿no? Esto es tremendo. Fijaos, en el siglo IV y hasta el año 1900 después de Cristo, 600 años, se duplicó el conocimiento. Allá por el 1900, en 50 años, hasta 1950 se volvió a duplicar. Entre 1950 y el 65, ahora solamente en 15 años, volvió a suceder. Entre el 65 y el 93, el conocimiento se ha duplicado cada 3 años. Y hoy podemos decir que el conocimiento, la información, se duplica cada 18 días. Todos estos efectos exponenciales se extienden al mundo de la empresa, se extienden al mundo de la organización y de la gestión. Y se empieza a hablar ya de organizaciones exponenciales, en el concepto que acabamos de ver. Una organización exponencial es una empresa que dentro de su sector pues tiene un impacto al menos 10 veces superior al comparado con sus iguales. Es decir, ¿por qué? Porque ha usado nuevas técnicas organizativas y tecnologías aceleradoras. Esto es muy importante. No estamos hablando solamente de que las tecnologías aceleradoras son las que hacen que una empresa sea exponencial, sino que a la vez tiene que empezar una transformación profunda de su organización interna. Son empresas que su mayor activo son los datos y la generación de información, que escalan y hacen un uso extensivo de recursos, y además esos recursos no necesariamente tienen que ser de su propiedad, esto es muy importante, y además son capaces de generar procesos de transformación masiva, es decir, son ciclos que se realimentan. Importante, no solamente porque usan tecnologías aceleradoras para conseguirlo, sino porque también usan nuevas técnicas organizativas acordes a ese crecimiento exponencial de la tecnología que utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es realmente disruptivo? Pues sí, es disruptivo, pero no porque la tecnología sea disruptiva, que hemos visto que es convergente. Es disruptivo porque si juntamos unas tecnologías emergentes exponenciales con esos nuevos modelos de negocio, ahí sí tenemos una disrupción en toda nuestra estructura, en todo nuestro enfoque al cliente y en toda nuestra organización interna. Ahí sí que nos vemos afectados en beneficios, en costes, en modelos de negocio, en productos, en proposiciones de valor y en toda nuestra estructura interna, además de nuestra relación con nuestros clientes. ¿Qué es entonces la transformación digital? A mí me gusta mucho esta definición que os voy a poner, porque es la que la traslada al mundo empresarial y económico y es lo que nos interesa a todos los que estamos escuchando, ¿no? Estamos ante una cuarta revolución industrial, de eso no hay ninguna duda, pero esta cuarta revolución industrial nos está obligando, nos va a obligar, si no hemos empezado ya, a una transformación que es así, obligatoria y profunda, que no es optativa, en mi opinión, creo que no lo es, a todos los niveles de la organización, a todos los niveles de la organización. No basta con crear un departamento de transformación digital y poner un CEO, tenemos que implicar a toda la organización. Además, por supuesto, imprescindible incorporar tecnologías exponenciales en esa transformación y que permite que productos, insisto, servicios, procesos y cadenas de valor, se adapten a los cambios disruptivos y que empiecen y acaban en el consumidor digital, en el cliente digital. Empiezan y acaban en nuestros clientes, en todos los sectores económicos que podamos imaginar. Entonces, la transformación digital me va a permitir conseguir los mismos objetivos, sea cual sea el sector económico de la empresa al que se aplica. Se trata de una revisión global de la organización, de eso no hay ninguna duda. Tenemos que aumentar el grado de competitividad a partir de ese incremento de valor entregado a los clientes y por una doble vía, por una mejora de las prestaciones, de los productos, de los servicios, de la forma en la que fabricamos, por un lado, y por otro, por supuesto, optimización en coste de nuestros procesos y nuestra cadena de valor. Al final todo esto va de personas, va de procesos, va de tecnología, pero sobre todo y fundamentalmente va de modelos de negocio. Es un enfoque centrado en el consumidor final, con una cultura de la reinvención permanente. Pensad que la tecnología, ya lo hemos visto, avanza muy rápido, nuestros clientes evolucionan muy rápido y necesitamos esa reinvención permanente cuando implementamos un proceso de transformación digital.
Necesitamos que las soluciones sean escalables, sean extensibles, porque no sabemos hasta dónde llegaremos con esta transformación de nuestro negocio. Nuestras perspectivas de mercado se amplían enormemente. Estamos disminuyendo barreras geográficas y culturales y es una apertura de la empresa al ecosistema exterior. Daos cuenta que la transformación digital normalmente las empresas no la pueden hacer solas. ¿De acuerdo? No la pueden hacer solas. Entonces, ¿qué factores hay que tener en cuenta? Fundamentales en un proceso de transformación digital cuando estamos pensando en cómo implementarlo en nuestras empresas y nuestras organizaciones. Pues el primer factor tiene que ver con cuestiones culturales y organizativas, ¿de acuerdo? No es una simple integración de tecnologías, estamos obligándonos a innovar en procedimientos y modelos de negocio y esto es importante, y sin rentabilizar nuestro negocio tradicional. Es impensable que tengamos que parar nuestras empresas o que para empezar a innovar y dejar de hacer lo que estábamos haciendo. La empresa tiene que seguir funcionando y tiene que ser un proceso que tiene que convivir con nuestro negocio tradicional. Yo soy de los que opinan que la innovación no es solamente obtener nuevos productos y nuevos modelos de negocio. La innovación es seguir vendiendo nuestro producto siendo competitivos en un mercado maduro. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos que la transformación digital puede ser simplemente rentabilizar nuestro negocio tradicional, no necesariamente generar productos o servicios nuevos, ¿no? El segundo factor que creo importante está relacionado con las necesidades de adquirir y retener talento. Esto es fundamental. Si no lo tenemos, lo tendremos que incorporar y probablemente lo tengamos que hacer. Y además tendremos que formar a nuestro personal en una cultura diferente. Veremos que encontraremos fuerte resistencia al cambio en muchos sectores, en muchas empresas, pero es fundamental que ese talento no solamente lo adquiramos, sino que lo retengamos. Es fundamental. La información, el conocimiento tiene que quedar en la empresa, pero se necesita de las personas para que lo compartan. Y por último, hay un factor que me parece importante, que es la capacidad de liderazgo. Muchas veces los que más formación y preparación necesitan para la transformación digital son los responsables de las empresas, porque la transformación digital necesita líderes y podemos contratar a un CEO, pero los que están implicados en la empresa necesitan liderar también este proceso. Estaríamos yendo a lo que se llaman Data Driven Companies. Una vez que ponemos el dato como objetivo central a la hora de liderar o conducir esa transformación digital, nos convertimos en empresas muy adaptables porque estamos basando todo nuestro modelo de negocio en el dato, ¿no? La transformación digital no se improvisa, es un proceso, ¿de acuerdo? Hay que considerar todos estos factores que veis. Estamos hablando de trabajar en la cultura de empresa, ver cuál es nuestro cliente y qué necesita en un modelo organizativo diferente, en las personas, en el talento, en la tecnología, en los procesos y la innovación. Y todo eso al mismo tiempo, con un propósito y con una reflexión estratégica inicial. Siempre hay que hacer un análisis de partida de la situación de la empresa y qué es lo que queremos ser de mayores. Tenemos que analizar debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas y establecer, por supuesto, necesidades y capacidades. ¿Estamos preparados? ¿Qué necesitamos para empezar? Eso sí, importante, y me remito a lo primero que os he contado, que las expectativas sean realistas, por favor, que sean compatibles con lo que tenemos, con lo existente. No vamos a romper todo, tirarlo a la basura y volver a empezar. Es decir, con esto definimos unos objetivos y una estrategia y evidentemente tratamos de que esto sea basado en estándares abiertos, interoperables y escalables. Es importante identificar una cartera de oportunidades. No puede ser algo abstracto la transformación digital. Tengo que saber en los diferentes ámbitos, bueno, pues qué oportunidades tengo, por dónde voy a empezar y priorizarlo, ¿no? Y tiene que ser para resolver problemas reales. Yo por lo menos estoy bastante cansado de encontrar muchísimas soluciones en busca del problema. Lo que necesitamos es primero saber qué problemas tenemos y luego tratar de resolverlos. Y, por supuesto, la innovación debe simultanearse con la operación. Esto es importante. Por supuesto, hay que planificar lo que vamos a hacer y hay que revisar de manera regular los avances que vamos consiguiendo. Esto es un proceso, que más que un proyecto son varios proyectos encadenados, que además tiene que ser así porque si encadenamos varios proyectos se pueden realimentar entre ellos y conseguir unos objetivos más amplios una vez que unimos determinados conceptos y determinados proyectos. Pensad además que las tecnologías evolucionan
y que tendremos que estar constantemente revisando que lo que aplicamos nos dará tiempo a rentabilizarlo y que lo que aplicamos hay que cambiarlo con el tiempo acompañando la tecnología. Y, por supuesto, siempre con retornos de inversión claros y rápidos. Por supuesto, hay que implementar tecnologías. También hay un efecto aquí, y es un consejo que os doy, importante. Normalmente no sabemos nada de tecnologías en nuestras empresas. No todos somos ingenieros, no todos somos telecos, no todos somos desarrolladores de software. Y lo que nos suele ocurrir es que nos llegan ofertas tecnológicas basadas en un catálogo de productos de proveedores. Y no se trata de eso, se trata de elegir la mejor tecnología de una manera lo más aséptica posible, aquella que mejor se adapta a mis necesidades. Y luego elegimos el producto. Y finalmente hay que establecer métricas e indicadores. Es decir, lo que no se mide no se puede ni resolver ni se puede mejorar. Entonces, necesitamos que esas métricas no solamente me validen el proceso, sino que me indiquen si voy a la velocidad adecuada y no estoy siendo demasiado ambicioso y voy a llegar tarde porque todo va a cambiar a mi alrededor en el tiempo en que estoy desarrollando esto. ¿Cuánto puede durar un proceso de este tipo? Pues no lo sé, depende de la empresa, del sector económico, pero vamos, no penséis que estos son 6 meses. 2 o 3 años puede ser un tiempo razonable para acabar desarrollando un plan y un proceso de transformación digital. Una cosa muy importante, rodeaos de un buen ecosistema. En esa aproximación que os he contado de que no se elige por catálogo la tecnología, tampoco se elige por catálogo a los que nos van a acompañar en este proceso. Es muy importante que vuestro ecosistema, los partners y proveedores de soluciones sean de vuestra confianza y realmente aporten valor al proyecto que estáis desarrollando. Con esto, ¿qué es entonces la transformación digital? Pues fundamentalmente, y ya desde el punto de vista puramente empresarial, es el reto de la generación de valor en todos los sentidos. Asociado a una estrategia de transformación e innovación, con definición de nuevos modelos de negocio o mejora de los que tenemos. Y, no lo olvidemos, estamos aquí todos para ganar dinero. Los que trabajamos en las empresas y los que las dirigimos, necesitamos tener claro cuál es el umbral de rentabilidad y no hacer nada que no creamos. Claro que habrá errores, claro que habrá caminos ciegos, pero en global todas las iniciativas que emprendamos tienen que ser positivas desde el punto de vista de la rentabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo afrontamos esta transformación digital con éxito? Algunos tips solamente. Necesitamos analizar e implementar nuevos esquemas de esa creación de valor. Necesitamos disponer de las herramientas de liderazgo adecuadas. Necesitamos poder gestionar el cambio y la transformación de los procesos en ese entorno digital. Por supuesto, necesitamos conocer mínimamente las tecnologías para la transformación. Necesitamos saber cuáles son los riesgos y amenazas con los que nos enfrentamos. Y necesitamos parámetros y métricas clave. Esto es todo lo que necesitamos aprender, todo lo que necesitamos analizar para emprender nuestro proyecto de transformación digital. Bueno, pues ahora que sabemos qué es eso de la transformación digital, pues hombre, nos queda una duda. ¿Esto de verdad está ahí? ¿De verdad la gente está emprendiéndolo? Pues mirad, la concienciación es elevada. El 96% de las empresas, de las organizaciones, afirma que la transformación digital para ellos es crítica y esencial. El 87%, según distintas fuentes, dicen que la transformación digital es una oportunidad competitiva para ellos y sus empresas. Es decir, el grado de concienciación sobre la transformación digital es bastante elevado. En España no somos muy diferentes. Fijaos que entre el 80 y el 90% opinan que los procesos de transformación digital aumentarán su competitividad, son imprescindibles para la evolución y el sostenimiento en el tiempo de sus negocios, ¿no? Ahora bien, ¿estamos llegando tarde? Pues no, os doy una buena noticia, no estamos a tiempo todavía. A nivel global, y estos son unos datos interesantes para que os situéis, el desarrollo de la transformación digital varía según los sectores, ¿de acuerdo? Pero podemos decir que en los más avanzados, que son el retail, la distribución y el transporte, pues la implantación está en un 40%. Si nos vamos a la industria, estamos en un 20%, o sea que fijaos si hay recorrido. Y procesos completos, el desarrollo de procesos completos de transformación digital está entre el 10 y el 33%. Y iniciados y no completados, pues estamos en un porcentaje bastante bajo. Déjame que ahora no puedo ver la pantalla, que me parece el 40%. El 40%. Ahora, eso sí, no nos podemos confiar. El 88% de las empresas dice que ya están experimentando una transformación digital
entiendan lo que entiendan por transformación digital, pero me imagino que en la línea de lo que hemos hablado, y el 85% afirma que si en 2 años no han implementado procesos de transformación digital pueden sufrir problemas financieros o quedarse atrás con respecto a sus competidores, ¿no? Pero estamos realmente preparados. Fijaros, más de la mitad de las empresas no saben cómo alinear sus estrategias de negocio e innovación. Es decir, van a ciegas, sin cuadro de mando, en un entorno de que los vuelve y los marea en cambios acelerados. El 50% de los ejecutivos dicen que su organización tiene una estrategia digital clara y coherente. O sea, está convencido, pero es el 50% nada más. El 44%, esto es más grave, piensan que no conocen sus procesos, cómo los van a transformar. Y finalmente el 30% de las empresas españolas considera que está capacitada para abordar con éxito un proceso de transformación digital. Necesitamos todavía mucha preparación, mucha formación y mucha cultura del cambio, ¿de acuerdo? Y la tecnología, porque la tecnología parece que nos supera, parece que va más deprisa que nosotros. Todos conoceréis, y esto nos lo dan cuadros como el que veis, Gartner, el famoso hype de Gartner, ¿no? Que constantemente está cambiando y constantemente dice que, bueno, que una serie de tecnologías están arrasando y todos las tienen menos nosotros. Bueno, pues no es del todo cierto. De las tecnologías que hay, que tenemos Internet de las Cosas, que hay que conocer para un proceso de transformación digital, que son la base de la captura de datos y el poder enviar un dato de calidad para ser procesado. Todo ese procesado de ese dato con procesos de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, virtual y mixta para aumentar las capacidades del ser humano, físicas y mentales, todo lo que tiene que ver con robótica colaborativa, sobre todo en la industria, y todo lo que tiene que ver con fabricación aditiva, incluso todo lo que tiene que ver con blockchain está en un estado de desarrollo que muy avanzado en muchos casos, pero que está lo suficientemente en fase de desarrollo como para que nos podamos subir a este tren si queremos hacerlo ahora mismo, ¿no? ¿Llegarán cosas nuevas? Por supuesto, llegará la computación cuántica y llegará tarde o temprano y nos volverá a cambiar el paradigma, pero eso no nos tiene que asustar. Lo que tenemos que ver ahora, y más si tenemos una empresa y más si tenemos una industria, es que debemos ser conservadores y debemos poder aplicar las tecnologías que mejor se adapten a nuestro proceso y a nuestra empresa y que además esté lo suficientemente estable y maduro como para poder hacerlo con éxito. Es importante entender que todo el tema de transformación digital, ahora que habéis visto las tecnologías que son habilitadoras o exponenciales, esté pegando con más fuerza en los conceptos de industria. La industria, en sus procesos, en sus cadenas de valor, se ven mejoradas y se ven fuertemente alteradas para mejor con la aplicación de tecnologías y los procesos de transformación digital, ¿no? Pero no deja de ser la industria 4.0 nada más que un área de desarrollo de esa transformación digital. Que oigáis hablar mucho de industria 4.0 no quiere decir que no podáis hacer transformación digital en vuestro pequeño negocio, aunque no tenga nada que ver con la fabricación. Abundando un poco en la idea de cómo está el estado de la tecnología, fijaos algunas slides muy rápidas. En realidad aumentada, que parece que está por todas partes, pues fijaos, estos del año, son estimaciones hasta 2020, y si os fijáis estamos hablando de millones de unidades. Y entre unos y otros, entre los dispositivos standalone y los que van con cable, pues fijaos, estamos hablando de 40 millones de unidades en 2020 como estimación. Esto se hizo en 2017. No parecen tantos, ¿verdad? De hecho, fijaos, esta es una estimación de la realidad virtual, no la aumentada, la virtual. Esa que lleva unas gafas y que nos permite hacer cosas maravillosas. Pues tampoco las cantidades son descomunales para los años en los que está hecho este estudio. Es decir, el grado de despliegue no es tan rápido, porque todos estos dispositivos tienen una serie de problemas de adaptabilidad, de duración de las baterías, de coste, etcétera, que hacen que realmente todavía estemos a tiempo de integrar esta tecnología en nuestros negocios, ¿no? Esto, por ejemplo, es otro ejemplo. Los headsets de realidad virtual, comparado con la venta de móviles, es bastante ridículo, ¿no? Esta es la inteligencia artificial, que oiréis hablar mucho de ella ahora. Pues la realidad es que no todo el mundo comprende para qué sirve. Si os digo la verdad, la inteligencia artificial ahora mismo en un 80% se dedica a reconocimiento facial. Eso sí, hay mucho de diagnóstico, se está trabajando mucho de diagnóstico médico, de procesados de alto nivel, pero la realidad es que el grado de implantación es tan bajo a veces que ocurren cosas como esta. El 40% de las startups de inteligencia artificial en Europa no usan inteligencia artificial. Os parecerá sorprendente,
Pero es así, ojo con lo que oímos y no tengamos la sensación de que estamos perdiendo ningún tren. Voy a ir acabando, pero no quiero acabar sin hablar de que también tenemos riesgos y barreras para la transformación digital. Esto no es un camino de rosas ni es un camino fácil de recorrer. El primero es la resistencia al cambio, insisto, y lo diré siempre, y quizás es el más importante. La resistencia al cambio de nuestros empleados, resistencia al cambio, perdonad, un momento que recupero. Resistencia al cambio de nuestros empleados, resistencia al cambio de nuestros líderes, resistencia al cambio de los propietarios de las empresas, de los financieros, de los que ponen el dinero. Da mucha pereza tener que reinventarse cada día. Da mucha pereza y si está ahí funcionando, ¿para qué vamos a tocarlo? Y si siempre lo hemos hecho así, todos habréis oído estas frases, ¿para qué vamos a cambiar ahora si nos ha ido bien, ¿no? Para cuando nos damos cuenta, pues hemos desaparecido. El otro es la seguridad de los datos y de los sistemas. Conectarlo todo, que es la base de poder obtener datos y que es la base de poder hacer empresas basadas en el dato, pues supone un riesgo y supone un auténtico reto para el tema de seguridad de nuestros sistemas y de nuestros datos, ¿no? Y ya no hablemos de la privacidad. Después hay que gestionar una complejidad creciente. Decían hace poco que tenemos los mismos mediocres en situaciones cada vez más complejas. Y es así, y aunque la gente sea brillante en su trabajo, la complejidad creciente puede que los desborde. Entonces, si tenemos una empresa basada en datos y queremos tenerla abierta a nuevos modelos de negocio, tenemos que saber gestionar esa complejidad en nuestras organizaciones. Después está la financiación. Ya sé que esto es un poco básico y elemental, pero no lo es. En el fondo, las empresas funcionan y van a seguir funcionando con los mismos paradigmas, tengan transformación digital o no. Y tenemos que poder financiar todos estos procesos. Y más allá del coste, es el coste de la implementación. No es la tecnología a veces lo que es caro, sino todo el cambio profundo en nuestros modelos, ¿no? Y finalmente la formación. Creo que es básico que a todos los niveles, cada uno en lo suyo, tengamos la suficiente formación como para entender lo que está ocurriendo, comprender para decidir y cómo aplicarlo, ¿no? No quiero acabar sin quitar miedos. Creo que en algún momento todos hemos pensado si todo este proceso digital, si toda esta aplicación de tecnología va a suponer un drama desde el punto de vista personal de nuestros empleados o de nuestras familias, porque va a generar paro y va a enviar a mucha gente a su casa sin opciones de adaptación, ¿no? Solo os voy a dar 2 datos y una previsión. Esto que veis aquí, si os fijáis en los años, estamos hablando de 1920-1930. Cuando se pasó de la agricultura a las ciudades y se pasó a los servicios, pues se tenía el mismo miedo. Ya verás ahora cómo todos los que trabajan en el campo se van a quedar sin trabajo. Y efectivamente hubo una caída del empleo y de las ocupaciones en el campo, pero si veis la línea azul, todos los nuevos empleos que se generaron a raíz de los servicios superaron con creces esta caída. Es decir, busquemos esa transformación de nuestros perfiles. Lo mismo, y esto no fue un hecho aislado, si os fijáis, estamos en otros años, estamos ya en los años 2000, 2010, y esto es el cambio del tren a lo que tiene que ver con la aviación, ¿no? Fijaos que evidentemente es un cambio tecnológico, una revolución importante y hubo una caída de puestos de trabajo, pero todos los que se generaron de nuevo fueron superiores a los que se perdieron. Esto que veis aquí es una previsión de Gartner del 2017, pero que se está cumpliendo y es que sí puede haber una pérdida provisional de empleos con los procesos de digitalización y la aplicación de tecnologías, pero la realidad es que si sabemos adaptarnos, es decir, sabemos movernos hacia lo nuevo, si sabemos estar al día, actualizados, informados, si nos formamos, si además estamos dispuestos a pivotar, que es el término de moda, a pivotar y aprender nuevas disciplinas, conseguiremos en realidad cambiar nuestro trabajo por otro que quizá nos llene más y además nos proporcione más satisfacciones, ¿no? Pensemos que tenemos que estar abiertos al cambio. Esto no es una cuestión de pensar que lo vamos a perder todo, sino vamos a pensar en lo que podemos ganar. ¿De acuerdo? Muy bien, por mi parte, nada más. Hasta aquí esta pequeña introducción a los conceptos generales de la transformación digital. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, ahora es el momento. Estoy a vuestra disposición. Pues hola, Juanjo. Sí que tenemos preguntas ya en el chat.
así que si te parece te las voy formulando, ¿de acuerdo? Claro. Susana nos dice, estos tiempos no son propicios para invertir en el caso de que no estemos muy tecnológicamente avanzados en nuestra empresa. ¿Cree usted que va a ser muy difícil para nosotros el post-confinamiento? A ver, el posconfinamiento va a ser, Susana, difícil para todos, no solamente para... Esto no tiene mucho que ver en qué estado estés. A ver, esto es como todo y un poco es como las personas. Si tienes patologías previas, todo lo que suponga una nueva sacudida, pues lo único que harás será evidenciar tus carencias y acelerar tu desaparición. No hay que mantener la calma, sencillamente tienes que, en principio, seguir manteniendo tu negocio tradicional, creo que lo he comentado a lo largo de la charla, pero no estoy de acuerdo en que no sea el momento de invertir. Siempre es el momento de invertir. Creo que además cada vez nos vamos concienciando más, hay cada vez más iniciativas en administraciones, en modelos de financiación que permiten mantener esa inversión siempre con unos objetivos realistas, pequeños, adaptados. No tenemos que convertirnos de repente en Google, pero sí a nuestra medida, con pequeños objetivos alcanzables, claramente que retornen beneficio de una manera rápida. Sí que podemos ir haciendo cosas a pesar de que estemos en esta situación en la que estamos. De hecho, debemos hacerlo, tenemos que salir más fuertes de todo esto. Muy bien, Juanjo, gracias. Tenemos más preguntas. A ver, Daniel Guerrero nos pregunta, a ver un segundito, ¿la robotización destruirá puestos de trabajo o solo transformación de los mismos? Sí, eso le he dedicado el apartado final porque sé que esta es una inquietud. Para empezar me gustaría deciros que la robotización no está siendo, como diría yo, todo lo exitosa que debería. No es un proceso, de hecho conozco empresas, industrias que han robotizado y que han gastado mucho dinero y las jaulas del robot colaborativo las tienen paradas porque realmente después de poner en marcha los robots se han dado cuenta que las personas lo hacen mejor y más rápido. No es lo habitual, pero puede pasar. Es decir, la robotización está yendo a un ritmo relativamente lento. Sí que tiene mucho sentido la colaborativa, la robótica colaborativa. No se trata de sustituir a las personas, sino de aumentar sus capacidades, de que junto con una máquina, una persona sea capaz de llegar más allá o de hacer las cosas de una manera más precisa o con menos errores o de una manera más cómoda o con menos afecciones para su salud que las está haciendo en ese momento. Creo que es complementario y no creo que el expertise y el conocimiento de los operarios se deba perder, porque entonces perderemos la esencia de cada negocio, ¿no? Gracias. Vicente Perona nos plantea una pregunta un tanto amplia, porque nos dice, ¿y la transformación digital en una empresa de servicios? Yo cuando hablo de transformación digital estoy utilizando un concepto muy amplio, ¿de acuerdo? Pero los puristas, y yo a veces también lo hago, distinguen entre digitalización y transformación digital. ¿Cuál es la diferencia? Y eso a lo mejor da una pista en esta pregunta, en una empresa de servicios. Digitalización es utilizar herramientas nuevas para mejorar tu negocio actual. Y, por ejemplo, pues a partir de ahora pues monto una tienda online y lo que hago es vender los mismos productos y servicios que tengo, dar los mismos servicios, pero a través de Internet o a través de las redes sociales, ¿no? Eso es un concepto más de digitalización. Pero yo lo incluyo dentro del proceso de transformación digital, ¿verdad? Entonces, la transformación digital no solamente es eso, La transformación digital es cambiar el modelo de negocio. Considero que una empresa de servicios puede reinventarse y puede, combinada probablemente con algún partner, combinada no solamente con tecnología, sino con algún otro servicio externo, generar servicios nuevos y que pueda llegar al máximo número de clientes utilizando esta digitalización o este concepto de transformación digital más básico, más simple, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Juanjo. Diana Pardo nos dice, ahora con la crisis del COVID, muchas empresas piensan que esto de la transformación digital pasa por el teletrabajo y el desarrollo de una página web sin más. ¿Cree que avanzaremos en una transformación digital real o nos quedaremos en esto? La broma que hacía antes sobre que el COVID-19 es el que dirige los procesos de transformación en estas empresas, hay que evitarlo a toda costa. Es decir, claro que no es teletrabajo, eso se llama economía de supervivencia, ¿no?
y se trata y es a la desesperada tratar de mantener nuestro estatus actual, esperando a que cuando pase el COVID yo pueda retornar a mi actividad normal, y no he invertido mucho dinero en tirar todas estas herramientas de teletrabajo a la basura y olvidarlas otra vez, ¿no? El que realmente tiene esta inquietud de la transformación digital y la ha entendido y la ha comprendido, lo que hará será probablemente frenarlo algo, porque quizá tenga que atender antes a otras cosas, pero seguirá con su proceso, y los que no se lo hayan planteado, en su mayor parte seguirán sin hacerlo. Eso sí, yo confío en que hay una parte que gracias a estas pequeñas herramientas, a este pequeño concepto, se les ilumine el cerebro y realmente sean un poco más ambiciosos y estratégicos en su planteamiento, ¿no? De acuerdo. Ahora tenemos a continuación dos preguntas que están relacionadas quizá desde los dos puntos de vista, ¿no?, de la empresa. Susana nos dice, ¿cree usted que la cultura del cambio se estudia o es una característica con la que el empresario nace? A mi alrededor no veo dinero para invertir ni ganas de hacerlo. Y Diana dice, ¿no cree que a veces la resistencia al cambio de los empleados puede ser porque no creen que la transformación digital conlleve una mejora real para la empresa? Tenemos ahí los dos puntos de vista, ¿no? El empleado contra el empresario, por decirlo de alguna forma. A ver, no se nace con la gestión del cambio en las venas. De todas formas, das cuenta de una cosa, es una cosa muy, muy curiosa. Normalmente, muchos empresarios no es que tengan la gestión del cambio, tienen la gestión de la innovación y del emprendimiento y de poner en marcha una idea y atreverse a hacerlo, y hacerlo de manera que puedan ganar dinero con ella, lo cual no creáis que es fácil. Entonces, de hecho, cuando se plantea uno algo así, pues es un concepto de cambio importante. Generalmente el cambio en este tipo en los empresarios va asociado con el mantener el beneficio, la evolución de la empresa, y normalmente está empujado por la competencia, por la competitividad y por la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Eso desde el punto de vista del empresario. Esto no excluye que el empresario aplique toda esta transformación, este cambio, pensando en sus empleados. De hecho, debe hacerlo así, porque el conocimiento que viene acumulando durante años haciendo una tarea es absolutamente imprescindible para adaptarlo y para utilizarlo luego en los nuevos modelos de negocio que se emprendan, ¿no? Siempre hay perfiles que no van a adaptarse, siempre hay personas que no van a cambiar, y siempre hay personas que jamás, ya sea por edad, ya sea por sencillamente porque no les apetece, o porque están cómodos como están y no necesitan modificar, no van a modificarse. Pero si conseguimos compartir en las empresas, hacer que la transformación, el concepto de transformación digital sea compartido y que todos se den cuenta de cuáles son sus beneficios, porque tiene beneficios para todos. Realmente el primero para un empleado es que la empresa continúe y siga pagándole el sueldo, así de sencillo y así de sincero. Si hacemos eso, si conseguimos comunicar perfectamente lo que estamos haciendo y conseguimos implicar a cada uno de los departamentos y empleados de la empresa, creo que entre todos construyen la gerencia del cambio. Ni se nace con ella, ni se adopta. Yo creo que sencillamente uno, damos cuenta de una cosa. Además, vivimos en unos tiempos en los que el cambio tiene que ser nuestra rutina. Y el que no lo entienda desaparecerá. El cambio ya es nuestra rutina. De acuerdo. Juan nos dice, ¿qué indicadores debemos tener en cuenta para saber la cantidad de recursos que se debe destinar a la transformación digital para que se lleve a cabo con éxito? Pues depende del sector en el que estés, depende de los objetivos que te hayas marcado, depende del tiempo que quieras o que tengas. A veces no es lo que tú quieras, sino lo que tu competencia o el sector empuja. Y depende también de tu estado financiero en cada momento, evidentemente. No todo el mundo... podríamos decir que tenemos 4 cuadrantes cuando se habla de transformación digital, ¿no? Los que no han pensado en ello, ni se van a dedicar, ni les importa la estrategia ni la tecnología, con lo cual pues eso les va a costar muchísimo. Van a tener que aplicar recursos infinitos, una delta de Dirac para los que son un poco más frikis, ¿no? Que recursos infinitos en un tiempo cero, ¿no? Pero habrá otros que tengan una estrategia, pero tengan que
pensar en cómo su plan financiero tenga que incorporar talento, aunque puedan aprovechar lo que tienen, y habrá otros que tengan ya todos los mimbres y que simplemente sea un proceso evolutivo. Además, en eso se tiene que convertir. Es muy caro probablemente al principio, si no se va haciendo poco a poco, pero luego simplemente un proceso de mejora continua o de transformación continua que no suele ser complejo ni caro. De acuerdo, gracias. Adrián dice, buenas tardes, Juanjo. Mi pregunta tiene un fondo parecido a lo que han preguntado, pero desde otro punto de vista. ¿Será la transformación digital la herramienta que nos saque de la próxima crisis? A ver, ¿qué entendemos por crisis? ¿De acuerdo? A ver qué entendemos por crisis. Fijaos, ahora se habla de si el COVID-19 es un cisne negro, ¿no? El concepto de algo imprevisto que ocurre y viene a cambiarlo todo. Hay mucha gente, y yo me incluyo, que el COVID-19 lo considera un rinoceronte gris. Es decir, es muy grande, lo hemos tenido siempre ahí y no ha cambiado de color. Lo único que hemos hecho es no hacerle caso. Entonces, ¿estaremos preparados para lo siguiente? Pues hombre, probablemente no, pero más preparados de lo que lo estábamos, yo creo que sí. El ser humano, y esto lo cuenta algún filósofo científico, el ser humano tarda en adoptar los cambios, tarda muchísimo en adoptar los cambios sin socializarlos, ¿no? Entonces, ¿esto nos cogerá mejor preparados? Pues probablemente, pero a lo mejor no lo suficiente. Perfecto. Gracias. Miguel Ángel Suárez nos dice una pregunta rápida y sencilla. ¿Podría recomendar alguna herramienta para la gestión de nuestro perfil digital tipo HotSuite? Parece que cada vez tenemos más opciones diferentes para crear contacto con nuestros clientes y se nos hace algo laborioso. ¿Alguna herramienta también segura para la gestión de nuestras contraseñas y no perdernos? No voy a hablar de soluciones y productos comerciales, sí que puedo dar algunas indicaciones. Yo trataría de buscar no lo que usa la mayoría, sino de verdad haría un esfuerzo por tratar de ir más allá de lo que dice el panfleto o de lo que dicen nuestros colegas que lo usan y tratar de, con la ayuda probablemente de algún partner, lo más escéptico posible, que no sea un partner que te esté vendiendo la herramienta, a ser posible, que se trate de profundizar un poco más en el grado de madurez de la herramienta, su capacidad de resolver tu problema, fundamentalmente. No todos, esto que dices tan sencillo, no es igual para todos los sectores y para todas las empresas. Unos prefieren unas herramientas y otros son más útiles unas herramientas que otras. Entonces, creo que estos procesos no son tan fáciles como preguntar a alguien, ni siquiera a alguien que está dando ahora una charla de transformación digital y ya está, ¿no? Es muy difícil recomendar. Aquí lo que hay que hacer es casi prescribir, es decir, analizar tu situación, analizar distintas opciones y elegir la mejor en tu caso. De acuerdo, gracias. Carlos Gonfaus nos dice, ¿ves compatible plantear la transformación digital como un motor de recuperación en estos momentos difíciles? A ver, no... creo que ya hemos comentado algo de esto. La transformación digital por sí misma no nos va a sacar de esto. Nos puede ayudar a diversificar, a darle un enfoque nuevo a nuestro negocio, a abrir nuevos modelos, aprovechar para utilizar unas herramientas que están ahí y que nos van a permitir una fuente de ingresos más rápida o más lenta, una fuente de ingresos nueva y basada en otros conceptos, ¿no? Nos va a permitir salir más fuertes de todo esto, pensar, además podemos aprovechar todo el momento de confinamiento con la actividad bastante parada para pensar en esta estrategia de transformación digital. Quizá lo que hay que dedicar el tiempo ahora es a pensar y una vez que veamos y poco a poco vamos poniéndolo en marcha, ¿no? Una vez que estemos funcionando ya. Antonio Escudero nos pregunta, ¿podrías explicar brevemente cómo ves la implantación de las Smart Cities o incluso de la domótica? Fijaos, yo estaba en Santander cuando empezó Smart Santander. Fijaos que ahora Smart Santander es una referencia a nivel nacional en cuanto a concepto de Smart City, ¿no? Es curioso porque las Smart Cities, desde el principio de mi carrera profesional, ha sido una de mis expertise y todavía lo mantengo. Todavía hago consultoría para plataformas de gestión de Smart Cities, ¿no? Fijaos, el concepto de Smart City hubo un boom muy fuerte, se frenó y ahora se está recuperando con el concepto de IoT. Y nos vamos a un modelo y nos hemos dado cuenta que las Smart Cities no es meter cacharros debajo del asfalto ni colgarlo de las farolas y demás, sino que el concepto de Smart City es más de integración de servicios. Estamos hablando de conceptos
que además han aparecido nuevas tecnologías que pueden ayudar a ese concepto descentralizadoras tipo blockchain, ¿no? Y nos va a permitir como ciudadanos, de una manera realmente anonimizada y con capacidad y siendo propietarios de nuestra información, de nuestros datos, acceder a servicios de la ciudad conectados dentro de un entorno descentralizado y seguro, ¿no? Hacia ahí creo que están yendo las Smart Cities. Creo que las ciudades han empezado a hacer planes de ciudad reales, digitales. Hasta ahora era una simple acumulación de casos de uso, financiados fundamentalmente por la Unión Europea y por eso los hacían, una fuente de financiación de los ayuntamientos, pero creo que está empezando realmente a sentirse el concepto de transformación digital en las ciudades, ¿de acuerdo? De acuerdo. Has nombrado el blockchain. La siguiente pregunta va sobre blockchain. Si será un cambio tan profundo como dicen o será un modelo más que será absorbido por el modelo tradicional. A ver, el modelo tradicional trata de mantener sus privilegios y su ventaja, ¿no? Pero fijaos, en blockchain, que parece tan disruptivo y que realmente empezó como una cosa de hackers y de cypherpunks para romper el sistema financiero, pues curiosamente el blockchain está empezando a ser liderado, adaptado, por supuesto, con redes privadas permisionadas y con algunos conceptos más, pues está empezando a ser liderado por grandes empresas, corporaciones financieras, etcétera. Los grandes bancos ahora mismo están usando blockchain para sus transacciones interbancarias y entre ellos. Eso, otra cosa, es que eso se lo trasladen a sus clientes en forma de ahorro de costes de los servicios, ¿no? Pero en realidad el blockchain se puede utilizar de muchas maneras. Puedes utilizar el blockchain de manera descentralizada, o puedes utilizar el blockchain para proteger tu identidad y hacer procesos anónimos o con una garantía de seguridad y de privacidad enorme, como tú quieras. Lo bueno, lo grande del blockchain es que no va de empresas, va de cadenas de valor. La transformación profunda que va a generar el blockchain es en las cadenas de valor. Porque todas las transacciones, todas las capas de transacción de una cadena de valor, financieras, trazabilidad del producto, de documentación, técnicas, de requisitos, de certificaciones, se van a poder hacer de una manera mucho más ágil, mucho más segura y mucho más barata utilizando conceptos como el blockchain. Ha llegado para quedarse el blockchain y no creo, si lo separamos del concepto de criptomoneda, no confundáis blockchain con Bitcoin, que Bitcoin es más un caso particular. Si lo separamos, ha llegado para quedarse y realmente va a cambiar muchas cosas. De acuerdo, Juanjo. María Dolores nos hace una consulta doble. Quizá la primera parte está relacionada con algo que ya has comentado anteriormente, que dice: una vez seleccionado el problema y lo que pensamos que es beneficioso digitalizar y somos nuevos en el área, ¿a quién acudimos? Consultorías, vendedores de plataforma, contratamos informáticos, porque la inversión es muy grande y para 2 o 3 años no podemos apostarlo eligiendo un proveedor a ciegas. Y la segunda parte de la consulta: ¿qué puntos importantes relacionados con la transformación digital son vitales para incorporarlos en el business case que no se contemplan en un modelo tradicional? Sí, perdón, repíteme la segunda que se me quedó un poco. Vale, perdón. A ver, ¿qué puntos importantes relacionados con la transformación digital son vitales para incorporarlos en el business case que no se contemplan en un modelo tradicional? Empezando por la primera pregunta: ¿a quién acudir cuando alguien empieza un proceso de transformación digital? Pues hay consultorías con mucho sentido común que no te están vendiendo un producto, ¿de acuerdo? Que lo que te están vendiendo es ayudarte a comprender tu negocio y a transformarlo. Y que luego las herramientas concretas que utilices vienen en función de ese análisis previo. Nadie o muy poca gente está dispuesta a pagar por este trabajo, ¿no? Pero es que es básico, es fundamental. Y es la base para que luego no inviertas mucho dinero en herramientas que no te sirven o que vayas a tener que tirar a la basura, con lo que supone también de fatiga tecnológica de decir, joder, es que ya he probado 3 o 4 cosas y ninguna me ha resultado, ¿no? Creo que es conveniente invertir un poquito al principio en pensar qué voy a hacer y comprender exactamente qué voy a usar y por qué lo voy a usar, estar convencido de ello, ¿no? Con respecto a los puntos claves de la transformación digital que tienen que ver o que son diferentes al modelo de negocio tradicional, pues fundamentalmente yo destacaría 3, fíjate. Yo destacaría 3. El primero es el uso de tecnología, no hay de tecnologías habilitadoras.
sea el modelo de transformación que sea, siempre lo vas a tener que usar y probablemente sean tecnologías que no has contemplado en tu modelo de negocio tradicional porque no están directamente relacionados con lo que haces, ¿no? Ese es el que creo que es. El segundo es conducir tu empresa por los datos. No sé cómo cada uno gestiona su empresa, pero en general pues suele ser por la experiencia. Hay un consejo de administración, hay un dueño, hay alguien que decide hacia dónde por su instinto, por su conocimiento o su expertise del sector, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos por los datos que vayamos obteniendo en el propio proceso, por los datos que tenemos y los que vamos a obtener, que hasta ahora desconocemos, ¿no? Y el tercero es el talento. Cuando hacemos un planteamiento de negocio, buscamos talento en lo que hacemos, pero no buscamos un talento transversal que nos permita innovar. Y lo que hace la transformación digital es incorporar perfiles que no tienen que ver con el negocio tradicional, pero que van a aportar mucho en la generación de nuevos modelos de negocio. De acuerdo, gracias. Vanessa nos pregunta, ¿en qué crees que debemos formarnos para no quedar fuera del mercado? Ni aunque te formes en todo, se te asegura que te quedes fuera del mercado. No es una cuestión, es imprescindible estar formado, pero hay más cosas, ¿no? ¿En qué te tienes que formar? Pues absolutamente en todo lo que puedas. Dedica el mayor tiempo posible a formarte. Mira, pensad una cosa, a lo mejor no quiero que se me malinterprete, pero hablábamos antes de la resistencia al cambio de determinados perfiles o determinados operarios o determinados trabajadores de las empresas que llevan 40 años trabajando en un puesto y que se resisten a aceptar y admitir lo nuevo. Quizá si esa persona, y hay por lo menos un porcentaje importante de ellos, si hubiese dedicado parte de su tiempo a adquirir nuevos conocimientos, a formarse en nuevas áreas relacionadas, en nuevas inquietudes, pues esa transformación de su perfil y de su puesto de trabajo hacia lo nuevo, pues resultaría mucho más fácil, ¿no? Creo que todos entendemos que tenemos que formarnos en lo que hacemos, pero también tenemos que formarnos en lo que nos gusta, porque a veces eso que nos gusta aporta mucho a la empresa y al trabajo que hacemos. Perfecto. Carlos pregunta, si cambiamos nuestra carrera, la orientamos hacia la transformación digital, ¿por dónde sugiere iniciar? ¿En alguna tecnología en particular? ¿Y qué tipo de puestos son los que actualmente se están demandando? Hay mucha variabilidad en las empresas, mucha. Yo empezaría por tener una formación integral, como la que estamos proporcionando a través de Udadin. Es decir, yo trataría de buscar una formación integral que contemplara la transformación digital en global, con expertos en cada área que pudieran hablar de sus experiencias, de sus errores, de sus intentos fallidos. Yo he tenido varios. Que pudieran trasladar de manera indirecta en sus palabras pues años de experiencia en los más, porque al final todo esto es interdisciplinar, todo tiene que avanzar al mismo tiempo, todo tiene que integrarse a la vez, ¿de acuerdo? Entonces yo empezaría por una formación integral y luego a partir de esa formación integral me especializaría en aquellas áreas, en aquellas tecnologías, en aquellos conceptos que más se adaptan a mi negocio. Pero esa visión general yo creo que es fundamental. De acuerdo. Carlos nos dice, gracias al nivel de transformación digital actual, esta crisis del COVID-19 no ha sido un caos, en mayúscula, pero en los 80, por ejemplo, lo habría sido. ¿Qué te parece esta comparativa para animar a las empresas a seguir adelante? A ver, yo voy a animar a las empresas a seguir adelante, pero bueno, es una comparativa que en realidad de lo que nos hemos beneficiado en esta crisis del COVID no es tanto de la transformación digital, sino de Internet. ¿De acuerdo? Y la revolución de Internet es previa al concepto de transformación digital y de tecnologías exponenciales habilitadoras. Es Internet y la conectividad a través de Internet lo que ha permitido que se han podido utilizar herramientas que nos permitan mantener nuestros negocios. Esa es la base. De todas formas, tampoco sabemos, en mi opinión, lo que hubiese ocurrido en los 80, ni cómo hubiésemos reaccionado ni en cuanto a medidas de confinamiento, por un lado, ni tampoco en cuanto a la forma o el estado en que estaban entonces nuestros negocios. Eso sí, el ánimo, yo creo que vamos a salir todos más fuertes de esto,
y si realmente ha servido para que pongamos en valor una serie de herramientas que ya existían y que todavía no estábamos utilizando, yo creo que ya habremos conseguido mucho. Muy bien, gracias. Octavio nos comenta, disculpe, en esta etapa post-COVID-19, ¿qué futuro ve para ERPS como SAP? Soy consultor del mismo, resido en México y veo un futuro difícil ya que empresas se dedicarán a recuperarse, vender gastos indispensables, no invertir en un sistema. ¿O cuál es tu opinión, Juanjo, al respecto? SAP, especialmente SAP, ya sabéis, hay un viejo chiste sobre SAP, ¿no? que incluso en tiempos en los que no estamos en crisis es plug and pray, no play, sino pray. Es un proceso complejo, pero es una herramienta tan potente para la gestión empresarial que ni mucho menos considero que se va a ver afectada por los conceptos de transformación digital. Pensad una cosa, en la industria, en lo que es el concepto de industria 4.0, todas las tecnologías habilitadoras se hacen para procesos en planta. Incluso implementamos lo que es el concepto de MES para la gestión en tiempo real de la planta. Ahora bien, el ERP no tiene por qué dejar de ser, si es lo suficientemente interoperable, no tiene que dejar de ser el corazón o el sistema que rige la empresa desde el punto de vista de gerencia y financiero. Es decir, puede seguir siendo el core incluso sobre el que se debe planificar la producción en una empresa industrial. Sea ERP o sea cualquier otro. Cada empresa además tiene que buscar aquel que se adapte mejor a sus necesidades. SAP, si te puedes permitir SAP en cuanto a tiempo de implementación, en cuanto a lo que supone también de transformación dentro de tu empresa en tus formas de trabajar, pues fantástico, porque es una herramienta potentísima. Pero a lo mejor, bueno, pues en tu empresa no se necesita una herramienta así. Ahora, lo que no hay ninguna duda es que el concepto de ERP, ya sea incluso con cadenas blockchain en cadena de valor, porque será desde el ERP, desde donde se enlacen los datos de la blockchain, ¿no? Puede mantenerse perfectamente por mucho tiempo. Otra cosa es que haya un frenazo en las inversiones en este tipo de sistemas, pero sin ninguna duda es una forma de conseguir datos, ¿de acuerdo? Datos para poder analizar y una vez analizados para poder decidir. Perfecto, gracias. María Dolores, que antes había realizado la consulta doble, para situarte un poquito, nos da las gracias y dice, ¿cuál es la tecnología o tecnologías que a día de hoy tienen más futuro de implementación en la industria? Te puedo hablar de tecnologías más básicas y otras más complementarias. Yo no tengo ninguna duda de que IoT es una tecnología absolutamente imprescindible, porque si no tenemos algo que convierta el mundo físico, el mundo analógico en digital, poco vamos a poder hacer. La mayoría de nuestros procesos y nuestras funciones son analógicas y necesitamos esa conversión mediante sensores. Y si no tenemos un sistema de comunicaciones que envíen los datos de una manera fiable a un sitio donde se puedan procesar, poco vamos a poder hacer. ¿De acuerdo? La segunda importante e imprescindible es todo lo que tiene que ver con Machine Learning, Big Data y procesos de inteligencia artificial. Pues que la inteligencia artificial es un concepto que está también bastante, y ahí habría que hablar largo y tendido de lo que se considera inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero sí, las herramientas de procesado de datos, vamos a decirlo así, de una manera lo suficientemente genérica, ¿no? Y yo me atrevería, de verdad, independientemente de herramientas que mejoren como la realidad aumentada, como la robótica, como la impresión aditiva, etcétera, que tienen su importancia, pero que están limitadas a unos determinados sectores más que a otros, no son tan extensas. La tercera que yo mencionaría fuerte y que no perdamos de vista es blockchain, ¿de acuerdo? En todo lo que tiene que ver con cadenas de valor. De acuerdo, gracias. Miguel pregunta, ¿merece la pena apostar e invertir de forma intensiva en digitalización cuando tu mercado o sector en el que operas lo está poco? Por ejemplo, el real estate o construcción. Sí, alguien tiene que ser el primero y el que da el primero da dos veces, dicen. Es decir, lo que no estoy muy de acuerdo es que haya que hacerlo de manera intensiva. No es necesario que sea de manera intensiva. Si es de manera intensiva, pues fantástico, ¿no? Pero no creo que sea necesario hacerlo. Hay que marcarse unos objetivos pequeños y quizás seas el pionero en tu sector en establecer unas nuevas reglas del juego. Y siempre el que establece inicialmente las reglas del juego obtiene ese beneficio de la ventaja, ¿no? Son los que se llaman, de alguna manera, early adopters, ¿no?
y después todos los demás van detrás de ellos. Claro que hay que invertir siempre, siempre, en cualquier sector se puede usar la tecnología para generar nuevos modelos de negocio. Muy bien, pues creo que esta era la última pregunta. No sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta más a través de chat o por el micro, si os resulta más cómodo. ¿No? Bueno, parece que ya nos están dando las gracias y despidiéndose los asistentes. De acuerdo, pues muchas gracias, Juanjo. Gracias a todos por vuestra asistencia y gracias, Silvia. Nada, a ti, un placer. Recordar a todos los asistentes que a lo largo de la semana tenemos distintas ponencias. Mañana tenemos una de planificación en compras, el jueves tenemos una de Power BI y otra de herramientas digitales. Si os resultan interesantes podéis visitar la página web de UADIN y inscribiros en ellas. Muchas gracias a todos. A usted. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante la exposición y muy aprovechada. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por su tiempo.